Emigrar en pareja, emprender en pareja, tener una hija, sin tener a toda nuestra familia acá. Pero siempre yo les hablo de mi experiencia. Pero hoy traigo a mi esposo de invitado para que él también nos hable de toda su experiencia de este proceso de haber decidido emigrar conmigo, de haber decidido emprender y de hoy vivir la vida que tanto deseamos recién emigramos. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlamos Podcast. Mi nombre es Diana, hoy seré su host y mi invitado de hoy es mi esposo Alejandro Mariño. Hola, hola, ¿cómo están? Primera Bueno, vez acá. es raro entrevistarte, te voy a decir. Sí, Es raro, sí se siente me pongo rarísimo. nerviosa, como la primera vez que te conocí. Es raro porque creo que nunca tampoco te he hecho este tipo de preguntas, ni siquiera internamente. Entonces tú no sabes lo que te va a preguntar porque te va a preguntar varias cosas. Ok, ¿Ok? listo. Lo primero que quiero que nos cuentes, pues para que la gente que no te conoce, porque tú no eres muy público, ¿cierto? Tú no eres de aparecer mucho en Instagram ni en Stories. Yo sé que tienes un fan base de que aman cuando hablas inglés, pero no eres una persona que está compartiendo constantemente su vida. Entonces quiero que las personas que nos están escuchando conozcan quién es Alejandro Mariño. Bueno, pues me presento. Para los que no me conozcan, soy el esposo de Diana. Mi nombre es Alejandro y yo hasta hace poquito empecé a salir un poquito más en redes sociales porque pues no, al principio como todo es raro, ¿no? O sea, es incómodo expresarte delante de una cámara, es incómodo inclusive hacer lo que te gusta delante de una cámara porque yo pues para los que no saben a mí me gusta hacer música, yo hago música hace mucho tiempo, estudié producción musical y también estudié un poco de edición de video, audio, todo eso y hasta hace poco empecé a usar eso para, digamos que para mi favor, para empezar a construir mi propia, digamos que yo lo que hago lo hago porque me gusta. Es decir, cuando yo hago videos yo lo hago porque me nace, porque es como terapéutico para mí, pero hasta ahora no lo he visto como por ejemplo lo que pasó contigo, que tú empezaste a hacerlo así como pues por gusto y de repente, es decir, se convirtió en una empresa completa y todavía no he llegado hasta allá y estoy hasta ahorita empezando, digamos que como te digo, a aparecer más seguido y abrirme un poquito más en Instagram y en redes sociales, pero, pero pues sí, eso sería como una introducción a lo que yo hago. Pero quiero decirte que una de las cosas que yo más admiro de ti, y públicamente lo puedo decir, es tu disciplina. La disciplina y el no renunciar a los sueños, tanto que yo hablo en redes sociales de no renunciar a lo que les gusta, y es porque yo realmente tengo el vivo ejemplo en mi casa y es mi esposo. O sea, él independientemente si eso le da plata o no, es su pasión y él sabe que en algún momento, yo se lo he dicho, que confío mucho en su talento y que en algún momento las cosas se van a dar como él espera que se den. Pero cuando tú trabajas con el corazón, como lo haces tú constantemente, y cuando tú creas, simplemente porque a ti te gusta, porque es tu pasión, en algún momento esas cosas, digamos que se retribuyen y en algún momento eso da para que uno pueda vivir de lo que le gusta, como lo hacemos nosotros actualmente. Exactamente. Entonces, para los que no lo conocen, efectivamente Alejandro es productor musical. Nosotros emigramos a Estados Unidos hace casi 8 años y cuando emigramos, tú estudiabas solamente en Colombia. Sí, sí, cuando emigramos, digamos que yo, o sea, sí, tuve un par de trabajos, pero no fue nada serio, fue más algo como temporal, yo trabajaba los fines de semana, pero sí, yo estudiaba todo el tiempo, realmente no, digamos que yo no trabajaba por necesidad, gracias pues, a Dios y pues, digamos que la fortuna que tuve, Y es la fortuna de la familia. pero, pero no trabajaba porque necesitara, es decir, yo estaba muy cómodo en Colombia y solamente estudiaba hasta que nos vinimos para acá. Bueno, quiero preguntarte si tú estabas tan cómodo en Colombia, ¿qué se sintió haber emigrado para ti? O sea, desde el sentir que nunca nosotros habíamos vivido juntos en Colombia, sí, llevamos una relación de 7 años en Colombia, y era emigrar conmigo, pero vivir conmigo al mismo tiempo, cosa que no había pasado antes. ¿Cómo se vio eso para ti?
Pues, o sea, fue raro también al principio, porque yo, digamos que yo siempre quise emigrar. A mí me encanta Colombia, yo amo Colombia, pero no es un país muy próspero para lo que yo hago y pues últimamente para Para prácticamente nada. cualquier carrera. Para Entonces nada. mucha gente decide venir para acá o irse a otro país a perseguir sí, sus sueños, sus metas. Entonces sí, a mí emigrar siempre, yo siempre lo consideré. Digamos que las circunstancias por las cuales migramos, digamos que fue algo que se nos adelantó, pero pues cuando empezamos a vivir juntos acá en el área es decir, de emigrar a otro país como tal, pues es como llegar a otro planeta. Nosotros nos conocimos en un curso de inglés, Sí. pero es decir, lo único que yo sabía de Estados Unidos era, que yo pensé que sabía de Estados Unidos era el idioma. Y cuando Sí. llegué acá, pues, o sea, ni eso. Realmente yo sentí que perdí el dinero. Pero El tiempo. sí, cuando empezamos a vivir acá, pues fue muy raro el idioma. Digamos, yo pensé que lo entendía mejor. ¿El idioma inglés o el idioma mío? Eh, Los dos un poquito. Ay, Dios. El inglés se me hizo bastante, es decir, al principio fue muy duro entender inglés, a pesar de que yo venía con buenas bases o eso es lo que yo pensé. Pero sí venías con mejores bases que yo y sí entendías mucho más que yo. Sí, pero O que el promedio de las personas que nos grabamos del colegio en Colombia, creo que tú tenías otro nivel de inglés. O sea, si a ti te mm, hablaban, tú por lo menos, no entendías todo, pero entendías como las palabras claves por lo menos para responder. sí, sí, yo no tenía mucha estructura, pero sí tenía palabras claves que digamos que eso fue lo que más me ayudó. La estructura la desarrollé después, pero bueno, o sea, siempre me costó trabajo entender el idioma, pero aparte del idioma, lo más difícil para mí fue el hecho de, o sea, yo vivía con mi mamá falleció, pero yo vivía con mi papá y no tenía prácticamente responsabilidades y llegar acá pues así de totazo y no solamente llegar, sino llegar a convivir con, pues en ese momento era mi novia, pero nunca habíamos vivido juntos, entonces pues fue raro, fue como, o sea, no me dio miedo, pero sí dije como, ¿cómo va a ser esto? Sí, porque no es como que nos estemos mudando a un apartamento por probar, sino que literal nos cambiamos de país y la idea era no Sí. volver. Entonces, entonces sí fue, o sea, digamos que venía con ese reto, pero cuando se fueron desarrollando las cosas, creo que, es decir, fue duro, pero progresivamente es decir, el estar en un país diferente y convivir contigo se fueron dando las cosas, pero fue un proceso bastante largo y de mucho aprendizaje. Creo que una cosa, y quiero sumar a eso que tú estás diciendo, es que nuestra relación era muy fuerte. Es decir, nosotros estábamos muy estables como novios. No era como que vamos a emigrar porque estamos muy mal acá y nos agarramos de los pelos acá en Colombia y vamos a ver si soluciona algo cambiarnos de país. O sea, Sí, nosotros estábamos muy estables, nuestro noviazgo, éramos una relación muy fuerte antes de emigrar. sí, no, nunca vivimos juntos, pero sí, yo considero que éramos una relación bastante estable, muy Sí. fuerte. Obviamente ninguna relación es perfecta, pero entre lo que se puede decir, nosotros estamos muy bien. Exactamente. Llegamos a vivir a Estados Unidos, pero quiero hacerte esta pregunta y es que no llegamos a vivir solos, llegamos a vivir con más gente, ¿cierto? Gente que era familia mía, es decir, una tía mía, otra tía de ellos, pero tú nunca habías vivido con más gente, o sea, eras tú, tu mamá, tu papá y después de que fallece tu mamá a los 17 años que tenías tú, eras tú solamente con tu papá. ¿Cómo fue esa transición de vivir con tanta gente? Y aparte soy hijo único, entonces Sí. pues también fue raro vivir con más gente porque pues con mi papá, digamos que yo siempre, es decir, siempre hemos tenido la misma relación, nosotros nos hablamos y yo amo a mi papá y todo, pero o sea, Son hombres. exactamente, o O sea, sea, nosotros no estamos hablando todo el tiempo, ya son... digamos que solo con hacer así ya nos entendemos, entonces No, llegar no, y convivir con más gente por primera vez, no solamente contigo, sino sí, con varias personas más, pues fue muy como alienígena para mí. Es sí, decir, claro, fue también algo que me costó adaptarme, sí. pero,
pero es parte del proceso, ¿no? Listo. Y vivimos esa transición. Claro, llegamos a Estados Unidos. Yo siempre les cuento la historia de nuestra llegada a Miami, que fue catastrófica. Y muchos de ustedes ya lo conocen, y si no, en otros podcasts yo he hablado de eso y en mis videos en Instagram. Pero siento que una cosa que nos unió muchísimo fue que teníamos el mismo objetivo y era salir adelante. Independientemente de las circunstancias que tuviéramos, nuestro objetivo era poder triunfar en Estados Unidos, es decir, poder salir adelante. Y empiezas tú a tener tus primeros empleos cuando nos mudamos a San Antonio. ¿Cómo se vio eso para ti? Cuando recién llegamos a San Antonio, Perdón, creo que la pregunta era, empezamos a buscar trabajo en Miami. eso iba a decir. Sí, y no se dan las cosas como fue. Eso, buscar trabajo para ti empezando. Pues, o sea, cuando empezamos a vivir en Miami, cuando llegamos a Miami, pues la idea era buscar trabajo lo antes posible porque recién llegados haciendo transición de dinero colombiano a dólares, pues o sea, es bastante la diferencia. Entonces, nuestra prioridad desde el primer día fue buscar trabajo y nosotros, yo me acuerdo que íbamos en bus hasta el centro Sí. porque obviamente no teníamos carro, no teníamos nada y eh, literal aplicábamos pues eran restaurantes, ¿no? Entonces no íbamos sin hoja de vida, sin papeles, nada. Era ahí como llegábamos a ¿Tú un cómo restaurante decías? y si veíamos que hablaban español, hola, ¿cómo está? Mira, es que ya acabamos de llegar de Colombia y estamos buscando trabajo y la gente pues obviamente se nos queda mirando como pobrecitos. O sea, no sabíamos nada, decíamos, como nos Sí, preguntaban como, ¿y tienes permiso de trabajo? Y nosotros, ¿qué decíamos? eh, pues el pasaporte colombiano. Tenemos, qué vergüenza. Sí, es verdad, pero hace parte de las novatadas. Y, Y cuando llegamos aquí a San Antonio, después de un mes y medio que intentamos y no se dieron las cosas, yo me acuerdo que al segundo o el tercer día yo ya tenía trabajo. sí, Y buscar trabajo aquí, pues digamos que ya teníamos, no cancha porque realmente no fue experiencia, pero sí ya sabíamos un poquito mejor al menos cómo acercarnos a la gente a pedir trabajo. Y creo que le cae bien al dueño de este restaurante, es un restaurante italiano. que ahora se llama Popó. Entonces No, no es patrocinado de este podcast, pero se llamaba Luciano y por alguna razón le pusieron, no sé si dice Popo o Popo, no sé. Pero sí, suena delicioso. ok, Y bueno, y yo llegué y creo que le caí bien, el dueño era italiano y me dijo, se pues me duerme la yo estaba pierna. buscando trabajo y me preguntó, bueno, ¿y tú qué estás buscando? Yo le dije, no, realmente lo que sea, cualquier cosa, lo que tengas disponible está bien. Y mi primer trabajo fue lavando platos en ese restaurante. Ok, paremos todo acá. Alejandro venía de estar muy cómodo en Colombia a llegar a lavar platos en Estados Unidos. ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿cómo te sentiste desde la parte profesional? Como tu ego de pronto, Mm, porque a muchas personas les pasa que llegan y lavar platos es una ofensa. sí, pues para ser honesto, digamos que el ego no fue el ego lo que me afectó porque yo dije, bueno, pues yo realmente no es que haya tenido un trabajo así significativo en Colombia, entonces para mí fue un trabajo más y yo lo veía más, o sea, cuando llegamos éramos muy jóvenes, yo tenía que 22 años, Ay, no me recuerdas que tú vas a cumplir 31. ujú, ya casi. ¿Y qué? Y pues digamos que no tenía las expectativas que tengo hoy en día, no me preocupaba tanto mi futuro, es decir, como la vida en general lo veía de otra manera. No Entonces, te preocupes, discúlpame, te interrumpo. No le preocupaba el futuro, pero era como los planes que teníamos. Alejandro siempre aportaba a ellos. Era como, ok, yo soy la planeadora, porque yo soy la planeadora de vamos hacia allá, pero él es como ese coequipero de yo voy contigo. ¿Sí? sí. Entonces eso es muy importante. Puede que tú no lo planearas en ese momento, pero tú trabajabas en pro de los proyectos que teníamos como pareja también. Ah, sí, sí, claro. Sí. Y bueno, y yo me acuerdo que, es decir, los primeros días también o sea, fueron duros, a pesar de que, como acaba de decir, no, yo simplemente lo veía como un trabajo más. Pero, es decir, es un trabajo demandante físicamente, entonces fue duro, digamos que acoplarse a ese nuevo estilo de vida
y entender una cosa, y es que no solamente estaba trabajando para cosas para mí, sino que estaba trabajando pues para, es decir, en pro de una relación y todo lo Sí. que conlleva vivir con tu pareja, que es pagar renta, pagar carro, bueno, no teníamos carro en ese momento, pero servicios, comida, entonces ahí fue cuando empecé a sentir un poquito la presión de, ok, o sea, Sí. ¿qué hice? No en el Se sentido de cómo me arrepintió, arrepiento, pero esto es muy nuevo para mí, claro. y fue duro de procesar. Lo más duro creo que fue que Alejandro no tenía un solo trabajo. Mm. Era lavaplatos y luego, ¿cómo eran tus turnos? ¿Tú te acuerdas? El primer turno que yo tuve allá fue en la mañana. Yo trabajaba en la mañana, entraba como a las 9 de la mañana y salía como a la 1 2 de la tarde. Y eso fue en el primer trabajo. Ya después, ya cuando conseguí el segundo trabajo, que fue creo que fue trabajando en... En el mismo restaurante donde yo Sí, trabajaba en la tarde después ajá, de cuidar a una niña en el día. sí. Ahí entraba como tipo, como 3 Sí. 4 de la tarde hasta la noche, 9 10 de la noche, dependiendo del día, dependiendo de cómo se moviera. O sea, quiero que ustedes vean lo siguiente y es que nosotros solamente nos veíamos en el segundo turno del trabajo que teníamos y en la casa ya llegábamos muertos del cansancio de no querer hacer nada y solo descansábamos un día a la semana, que era el día sábado, y ese día lo usábamos para hacer aseo y Ujú. vueltas. Ese era el día del aseo. Era. Era, bueno, ya no es ni siquiera, ya no se puede. Por eso llegamos a ese punto. Entonces, empezamos en esta vida y lo que tú dices, la presión que se siente de ya soy responsable de algo, es bastante. Porque Mm, tú sientes que trabajas mucho, y a nosotros nos pasaba, y yo sentía que no nos alcanzaba la plata. sí. O sea, era como que teníamos los dos trabajos, es decir, en total 4 trabajos, pero no era como que viviéramos con muchos lujos ni nada de eso. No, o sea, nosotros vivíamos bien, no nos podemos quejar en ese sentido, pero para llegar a ese punto fue bastante, bastante difícil porque, como te digo, o sea, nosotros nos veíamos en Colombia después de tu trabajo o después de que Sí, tú estudiaras y eso era fijo, pero mientras los dos estuviéramos trabajando, yo me acuerdo sí. que no siempre estuvimos en el mismo trabajo en la tarde, sino que tú tenías un trabajo, yo tenía otro y no nos Sí. veíamos, sí. Pasaban días, 4 o 5 días seguidos y solamente nos veíamos Oh, sí. para despedirnos Era muy difícil. y para dormir y ya. Era muy difícil y aquí es cuando yo les digo la importancia de que cuando ustedes emigren con alguien, emigren fuertes, porque esto puede separar relaciones y yo conozco gente que se ha separado recién llega a Estados Unidos porque es que es la presión de todo. Son las emociones y yo, por ejemplo, soy una persona muy emocional, Alejandro lo puede decir, o sea, yo lloro viendo Titanic de nuevo, es que me la he visto 8 veces. Confirmo. Pero en serio, yo soy una persona muy emocional, entonces el lidiar con esas emociones, más con el proceso de adaptación de tengo que responder, porque siempre ha sido responsable, ¿cierto? Como que tengo que responder por mi casa también. Y ahora no vernos y tampoco gozar como de esa libertad que te venden de Estados Unidos de vas a llegar a viajar y tener lujos, Mm. eso no pasa. Pero ¿en qué momento sentiste que todo se estabilizó? Em, yo diría, o sea, está buena la pregunta porque no fue una transición notoria, es decir, no fue algo como que para mí no fue algo como que me di cuenta al otro día, sino que fue algo muy progresivo, yo diría que fue cuestión de años, pero fue ya cuando no dependíamos de dos trabajos, es decir, llegamos a un punto en que un trabajo sustentaba lo de dos trabajos, seguía siendo en la misma industria, Sí. pero al menos había un poquito más de equilibrio entre familia y trabajo. Cuéntales, Entonces, por favor, qué hacías. yo después, pues después de trabajar prácticamente el mínimo en varios restaurantes y demás, hola Mo, Pero ¿por qué la grosería? Él censurado. siempre censurado. Em, Pide algo, Mo. Ok. Quienes están viendo esto en YouTube, ignórenlo. Sigue. em, ¿Qué iba? Ah, bueno, después de eso conseguí un trabajo en un hotel y ese hotel pues pagaba bien, me daban, es decir, buen horario, em, pues podía comer ahí obviamente, entonces me amarraba lo de la comida, yo a veces le llevaba a Diana así como caleto, comida. Caleto es escondido para las Caleto es personas escondido, que no sí. son de Colombia. Entonces, pues ahí digamos que se empezó a estabilizar un poco.
también me acuerdo cuando tú empezaste a trabajar en el hospital, Ujú. como digo, o sea, fue una transición Sí, de verdad. muy, muy lenta, fue como o sea, sí, fue muy, muy lento porque también yo me acuerdo que el primer año a ti no te pagaban el sueldo completo, sino que tenías que descontar porque donde Estudiaba. estudiabas te consiguió el trabajo. Sí. Entonces yo creo que hasta ahí, ya cuando terminó ese año y yo estaba todavía trabajando, pues yo estaba trabajando en el hotel, ya sentí un poquito más de estabilidad, digamos que empezamos a gozar más pues teníamos un poquito Y más ya de libertad, vivíamos sí. juntos, solos, ya nos Y habíamos ya nos mudado habíamos solos. independizado, estábamos viviendo literal solamente los dos y Sí. creo que Mía ya estaba aquí, uno de nuestros gatos. Entonces, pues Sí. ahí fue cuando ya se empezó a calmar un poco todo. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil del proceso de emigrar? Uf, lo más Que no difícil, digas que vivir conmigo porque yo sé que me amas. no, eso es lo segundo más difícil. Lo más difícil, yo diría que... Alejandro aquí aprovechando el podcast para, para revelarse. No, Espera que apaguemos las cámaras. lo más difícil yo diría que fue, es decir, cuando tú llegas, o al menos lo que me pasó a mí es que cuando yo llegué, no sentí ese golpe tan duro como cuando pasó un año, año y medio, que fue cuando, digamos que la realidad ya iba madurando un poco más y digamos que la realidad me empezó a pegar. Y fue como, no, o sea, yo no he sido así o sea, otra vez yo amo a mi familia y todo, pero no he sido muy apegado a la gente, Mm-mm. es decir, en general, yo soy muy así. Pero sí empecé a sentirme como un bicho raro, es decir, yo decía como, o sea, no sentía que perteneciera a ningún lado. Oh, sí, qué duro. Y pues sí, o sea, digamos que O sea, como que no eras acá de Estados Unidos, pero tampoco de Colombia, como que estabas en el sí, limbo. sí, sí, y fue duro, es decir, yo me acuerdo que socializar durante ese año pues fue muy difícil, nosotros encontramos amistades, em, pero todo era muy, digamos que es decir, era muy esporádico, pasaba cada cierto tiempo y era como eso y ya, pero digamos que para mí lo más duro fue cuando me di cuenta de que en serio ya estaba aquí, como que ya no había vuelta atrás. Es Alejandro, decir, 5 años después. sí, Estoy no, acá. eso fue como al año y medio que empezó a pegar más duro porque pues, o sea, sí, ya me había cambiado la vida completamente y dependía 100% de mí y pues de nuestras acciones. Entonces, es decir, es un salto a la madurez, diría yo, pero siempre fue un salto bastante brusco. Entonces, cuando yo recién llegué no lo asimilé tan bien como lo asimilé después de un tiempo que viví acá. Ok. Muchas preguntas, perdóname, muchas personas en redes sociales te admiran por tu nivel de inglés. No solamente personas que me siguen a mí, sino personas que son profesionales, es decir, profesores que te escuchan hablar y dicen como, wow, cómo habla bien de inglés, ¿cierto? Pregúntale qué es lo que hace, cuál es el secreto. Y yo, ¿por qué no hablo así? Yo también le pregunto a él. Pero quisiera que nos dijeras, en temas de lenguaje, pues ya tú nos contaste al principio que estudiaste en Colombia, llegaste aquí y sentías que no tenías como un buen nivel de inglés. ¿Qué hiciste para desarrollar ese nivel de inglés que tienes ahora? Bueno, pues nosotros no estudiamos inglés, un año y medio en el Colombo. Yo sí venía como con un background del idioma porque pues digamos que va a sonar extraño, pero es la verdad. Y la razón más, digamos que más clara de eso es porque yo tenía un PlayStation, ¿sí? Un PlayStation 1. Y todos los juegos que me conseguía mi papá estaban en inglés. Entonces yo llegaba a un punto del juego que yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Y literal lo que tenía que hacer estaba escrito en la pantalla, pero yo no entendía inglés. Entonces como que me obligué a aprender el idioma y eso fue como lo que me salvó, es decir, literal jugar videojuegos me ayudó a mejorar el inglés, también escuchando pues la música que me gustaba en esa época estaba en inglés también. Sí, porque ahora el vallenato no está en inglés. No, pero Luego yo creo llegamos a que, ese yo creo que punto. hoy me va a tocar empezar, no, mentira, no. Em, la música que me gustaba estaba en inglés, los programas que veía pues tenían la traducción en español, pero
yo leía y al mismo tiempo escuchaba lo que decían para entender mejor, es decir, en el contexto del inglés, cómo se dicen las cosas, las expresiones y todo eso. Ok, ¿crees que el trabajar de pronto en el hotel, relacionarte con personas que netamente hablaban inglés, te ayudó? ¿O ya tú traes como con tus propias herramientas de lo que te gustaba de ver los programas y todo eso aprendiste? Fue como una combinación entre las dos, porque los primeros trabajos que tuve, todo el mundo hablaba español. En la Estamos cocina en Texas. mucha gente habla español. Sí. Pero cuando empecé a trabajar en el hotel, sí empecé a desarrollar más el idioma. También fue difícil porque pues todo el mundo te habla en inglés y después de tanto tiempo hablar en español, nuestras amistades todos hablaban español. Sí. Entonces, digamos que no tuve mucho tiempo para practicarlo en ese entonces, pero ya cuando prácticamente era mi obligación saber hablar inglés porque yo estaba trabajando en un lugar donde todo el mundo hablaba inglés, yo seguí también pues viendo programas y jugando videojuegos de vez en cuando en inglés. Todo eso ayudó, pero Uy, yo defin- recuerdo que tuviste una época que compramos un PlayStation, creo que fue el el 4. 4. Este man se obsesionó con esa cosa. O sea, mal, te Sí, no, yo obsesionaste era adicto, mal. yo jugaba todo el Te tiempo a toda hora, levantabas pero a aprendí jugar. inglés. Pero no importa, eras obsesivo con eso, entonces lo vendimos, Sí, recuerdo. sí me acuerdo. Porque Sí, ya. no, tocaba emprender. Pero lo que más me ayudó fue hablar con la gente. Hablar con la gente y entender y forzarme a mí mismo a entender y a hablar de la forma en la que me hablaban. Eso me ayudó mucho a... Sí, porque Eso, tú neutralizas mucho tu acento cuando hablas inglés. O sea, tu acento no se escucha, por ejemplo, como el mío. Hello, how are you? I'm fine. pues es que Alejandro, no sé mira si como que es... tristeza No sé estaría. si, no sé si es por el hecho de que pues soy músico o estudié música, pero digamos que yo adapto mucho el oído es decir, yo adapto el oído para hacer música de la misma manera en la que adapto el oído para hablar en otro idioma. Hasta ahora yo sé esto. Entonces yo creo que es eso la razón por la cual cuando hablo inglés, digamos que corte. Sí. Y yo creo que la razón por la cual hablo bien inglés es como esa relación entre una cosa y la otra. Digamos que yo siento que yo aplico el mismo principio para hacer música o para sacar algo a oído, a cómo se habla o a cómo hablar un idioma y la pronunciación y la forma de hablar como tal. Muy chévere. Y la verdad, tratamos de que practicar acá, ¿cierto? Tratamos porque, pues, desde que yo dejé de trabajar en la empresa, yo hablo solamente español y estoy obsesionada con que Eva solamente aprenda español y aprenda un español bien. Entonces yo le hablo todo el tiempo a ella en inglés, de pronto a veces me paso y le digo a Alejandro, como no le pongas absolutamente nada en inglés cuando estamos en los hoteles porque quiero que ella hable muy bien español, pero tanto así que ha llegado al punto que les contaba en el podcast anterior, afectar quizás mi nivel de inglés y hemos intentado los dos hablar inglés, pero es que esta vaina no se da. O sea, no se da que hablemos inglés los dos. ¿Por qué crees que es? Es raro, porque ¿para qué? Es decir, Pero para practicar conmigo, o sea, porque no te digo que yo estoy perdiendo mis poderes. no sé. No sé, pero, o sea, es como cuando uno está, no sé, es como cuando uno está en una reunión con amigos o familia y de repente te dicen, ay, habla inglés. Y uno es como, no, es como lo mismo, ¿sí? O Mami, si sea, me estás escuchando. no, o sea, en general, en general. Es que es mi mamá es así. Es que, pues no sé, como que no sé, me da como pena, entonces digo, "No". Ujú. Bueno, Pero, es decir, cuando tú estás acá y no tienes de otra que hablar inglés, uno como que se suelta, o al menos eso me pasa a mí. Pero pues hablar entre nosotros, yo digo, "Meh". pero necesitamos practicar. ¿Prometes en este podcast que vas a practicar conmigo? No. Bueno, seguimos a la siguiente parte y es, resulta que tú estás estable laboralmente, ¿cierto? Tenías un trabajo que te daba dinero, un buen horario, es decir, ya estabas establemente organizado en Estados Unidos. Y sale Diana con la maravillosa idea de emprender. Pero antes de que me respondas eso, tuviste mi proceso de cuando yo empecé a crear videos en redes sociales. ¿Qué pensabas sobre eso?
Em, Cuando nadie me veía. Cuando nadie te veía. Bueno, Sé la verdad, sincero, la por verdad, favor. o sea, a mí me parecía chévere porque tú siempre fuiste tú cuando hacías videos, entonces era como, pues sí era raro verte hablarle a la cámara, pero no era nada diferente a lo que yo veía todos los días, es decir, siempre conservaste tu esencia. Y pues para mí fue chévere verte hacer eso. Obviamente, independientemente que en ese momento lo hacía solamente pues porque te gustaba. eh, Haciendo TikTok, yo me acuerdo No. que no era hablando precisamente. Pasa el COVID. Recuerdo que llegaba 2020 donde todo el mundo cortaba las camisas, se cortaba el pelo en la Hacía casa, bailes. hacía bailes. Yo hice un baile ridículo en TikTok. Menos mal no se hizo viral porque, Dios mío, qué vergüenza. Yo lo publico. Bueno, y entonces empiezo yo a ver en TikTok una herramienta para expresar mi proceso de migrar y las herramientas que a mí me funcionaron para pasar de hacer todos esos trabajos que no me gustaban a tener éxito laboral y profesional en los Estados Unidos. Y bueno, ¿tú ya qué pensabas de eso? Porque obviamente era Diana conectada al teléfono todo el tiempo, como Mm. es ahora. Pues, o sea, fue un proceso muy, muy largo también. Fueron años de, de consistencia, que también tú tenías mucha consistencia haciendo eso porque te gustaba. Cuando ya, digamos que se empezaron a dar las cosas laboralmente, Ok, ¿en qué momento tú dijiste como, wow, esto es real? O sea, wow, Diana, de verdad, ¿qué es yo creo esto? que cuando te contacté, no me acuerdo si fue antes o después de que llegaras a los 10.000, que te contactaron para hacer una colaboración paga. Oh, sí. Yo creo que ahí fue cuando, o sea, esto promete. Que tú dijiste como, Sí, yo wow. no me acuerdo cuál era la colaboración ni Era con para un quién, envío de dinero pero a sí, Colombia. sí, ya me acordé. Pero ahí fue cuando yo dije, bueno, pues va bien. Ujú. Y después de, yo empecé a hacer videos y empezaron a contactarme marcas, pero salgo yo, ah, no, mentiras, eso fue antes, perdón, con la idea de que ya queríamos ser papás, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo se sintió eso para ti, sabiendo que no teníamos una red de apoyo tan grande como la que hubiésemos tenido si hubiéramos tenido un bebé en Colombia? Pues nunca, es decir, va a sonar muy cliché, pero nunca va a ser el momento perfecto. En ese momento, digamos que, es decir, sí sentíamos que era necesaria una red de apoyo porque pues estamos aquí solamente los dos y tener un hijo es una responsabilidad muy grande, una hija es una responsabilidad muy grande y requiere mucho tiempo y dijimos pues nosotros estamos aquí solos, ¿cómo vamos a hacer? Pero yo me acuerdo que también nos basamos en, bueno, pero también hay gente es decir, Ujú. inclusive amistades de nosotros que han salido adelante sin una red de apoyo. Y digamos que eso también nos inspiró. Obviamente no era la idea, porque pues sí nos hubiera gustado que nuestra familia estuviera aquí para, no solamente para que nos ayudara, sino para que compartiera con nosotros Sí. de primera mano el proceso de crecimiento de nuestra hija. Entonces, digamos que es algo como agridulce, ¿sí me entiendes? Sí. Siento yo. Ok, y en este proceso de obviamente quedar en embarazo, obviamente Eva es una niña fue muy planeada, no fue como que, yo siempre lo cuento de esta forma, no fue como que hoy vamos a hacer a Eva, Mm. no, fue como en el momento en que pase, pero ya estábamos preparados que en cualquier momento yo iba a quedar embarazada. Entonces sabíamos, y aunque yo había esperado un tiempo, como se los dije en algún otro episodio, yo he esperado como mucho tiempo para que mi familia estuviera acá. Ya también sentíamos que los años iban pasando, que nosotros ya, nuestra relación necesitaba algún spicy de una bebé y es cuando pues llega Eva a nuestra vida. Pero yo hablo de todo el proceso que viví como mamá siempre. ¿Cómo fue ese proceso para ti desde la parte de vivir conmigo el embarazo, vivir conmigo el posparto y ahora actualmente vivir conmigo el proceso de tener Mm. a Eva corriendo por toda la casa? Pues obviamente es muy diferente cuando el bebé está dentro de la panza que cuando sale. Todo tiene su magia, pero yo el embarazo tuyo, o sea, yo creo que me lo gocé tanto como tú. La Sí. verdad, desde que me enteré que iba a ser papá, pues fue una felicidad muy grande. Em,
entre más pasaba el tiempo, porque yo era de esas personas que decían, no, yo hijos, yo no, yo nunca voy a tener hijos. Pero entre más pasaba el tiempo, así como me empezó a gustar el vallenato, también me empezó a gustar la idea de ser Stop. papá. O sea, Alejandro, él era rockero, metalero, Es que darks. yo O pasé sea, por una etapa como darks. literal oscura. Y a mí me sigue gustando ese tipo de música. De hecho, es la música que yo hago. A mí me encanta hacer ese tipo de música. Y yo, en mi canal, yo lo que hago es que adapto muchas veces música que no tiene nada que ver con eso y la adapto a lo que yo quiero escuchar. Pero hoy en día yo estoy mucho más, o sea, yo casi no escucho metal. Yo realmente, ahorita metal, yo Es muy en mi playlist no curioso. hay casi nada. Es muy curioso Sí, porque antes, cuando hacíamos aseo en la casa, cada uno, cada quien, yo me ponía audífonos o yo estaba por allá en el otro baño lejos y sí. ponía lo mío y Diana ponía lo suyo. Ahorita es como, Pero bueno, yo siempre he sido fanática del vallenato, o sea, yo soy muy colombiana, el vallenato, al merengue, mm, a la salsa. Entonces, como que, no sé, se te pegó de alguna sí. manera. No, yo hoy en día no escucho metal. Es irónico porque esa es la música que a mí me gusta y como que me Sí. llena, pero no escucho metal, yo escucho. Vallenato. Inclusive sí, o sea, ni siquiera rock, yo ahorita escucho es como pura salsa, No, tío, merengue, o sea, creo que el vallenato, Alejandro del em, 2000, me gusta el hip hop también, sí, me gusta el hip hop, pero ese el siempre me gusta, underground, el underground, sí. ¿Qué más me gusta? Electrónica, me gusta mucho la sí, electrónica, trato de hacer electrónica, es difícil. es muy difícil. Para mí es más, no sé, a lo mejor estoy haciéndolo como de una forma muy complicada. Tú eres complicado para crear. Yo soy complicado para crear. Sí, Es entonces, muy pero sí, o sea, yo perfeccionista. escucho, digamos que ahorita es como un 15% de lo que escucho de metal ante lo que escuchaba antes. Y también dijo una vez que él no iba a vivir en la playa jamás. Ah, sí, Y esa es ahora otra. quiere una A hamaca. mí me gustaba el frío y yo era team frío para siempre, forever, y ahora me gusta el calor, no sé. Ay, Dios mío. Por eso digo, entre más me voy envejeciendo, como que, no sé, se me va saliendo el espíritu costeño, no sé. El compadre aquí. Se va saliendo el compadre. Entonces eso pasó con los hijos. Alejandro no quería tener hijos, yo tampoco. Llegó un momento en que creo que lo pensamos, no tengamos hijos. Mm. Pero bueno, ¿te disfrutaste mi embarazo? Sí, sí, la pasé muy bien. Fue una época muy chévere. Pudimos viajar también. Sí. No sé, me trae como nostalgia. O sea, Va a llorar. no, me trae muchos buenos recuerdos, mucha nostalgia. Cuando estuviste embarazada, cuando ya nació Eva, también fue. Es decir, todo, como dije ahorita, toda etapa viene con su magia y la magia de ser papá, pues cuando ya tú la ves físicamente ahí presente No. delante tuyo y tú dices, esta es mi hija, pues es una emoción muy, muy fuerte que Sí. yo creo que también fui asimilando con el tiempo. No porque, es decir, no porque no sintiera nada por mi hija, sino porque yo, desde que la vi, yo estaba enamorado. Pero es decir, entre más pasa el tiempo y pasan los días y ella va Y desarrollando más cosas y cada vez se ve sí. como más como una personita, eso como que, y estamos de acuerdo en eso, eso como que uno le llena el alma y le cambia uno el chip. Entonces, Sí. pues, por el otro lado, ya cuando nació Eva, también se despertaron muchas cosas se despertaron muchas emociones buenas, pero también se despertaron muchos miedos. Es ¿Cuál es tu decir, mayor miedo? no, pues, o sea, el que es padre va a entender, sobre todo cuando uno tiene una hija, uno quisiera tenerla Mm, en una burbuja todo el tiempo y pues eventualmente va a crecer y no sé, yo creo que va a ser un papá muy cansón. Yo creo ya que es. No, sí. lo que pasa es que aquí donde nos ven, yo soy más fuerte de carácter, Alejandro es más suave de carácter, pero con Eva es todo lo contrario. Yo soy la Mm. más suave de carácter y Alejandro es más, no diría que fuerte, pero eres como más estricto con ella. Sí, y protector también. O sea, Sí, como que la sobreprotejo tal vez. sí, Mm. exactamente. Entonces nace Eva y claro, viene todo lo lindo de ser papá, pero ¿cómo fue para ti enfrentarte a, obviamente, una persona nueva? Nos estamos conociendo, que era lo que nos decía la Dula, ella nos está conociendo a nosotros, nosotros a ella, y tú enfrentar esta realidad de, sí,
tenemos que realmente distribuir el tiempo, estar con ella, hacer que funcione. Bueno, eso fue, también fue una transición ahí entre dejar de ser empleado a trabajar con Diana. Que ya vamos a eso. Ujú. Ya te pregunto. Pero, pues, o sea, también fue difícil. O sea, todo fue difícil en este podcast. Porque es que emigrar Ay, es yo lo difícil. amo. Es que, mi amor, te amo, en serio. Emigrar es difícil. Y todo es difícil. Pero Sí. fue difícil también, como para variar. Porque, Me muero. porque es decir, o sea, Sí. a ti nadie te preparas para ser papá o ser mamá. Hay muchas cosas que uno aprende sobre la marcha y entre esas es la distribución del tiempo, Ah, sí. entre ellas es aprender en sí, es decir, qué tengo que hacer, darle de comer, cambiarle el pañal, dormirla. Ay, sí. Son Las muchas cosas que rutinas. uno aprende, la única forma en que uno aprende es a las malas. Entonces uno va aprendiendo con los errores, uno dice, ah, bueno, y la cosa es que cada vez es diferente, ¿no? Pues con nuestra hija fue fácil en unos aspectos y fue difícil en otros, entonces todo eso se aprende sobre la marcha y fue un proceso también. ¿Quieres más hijos? Sí, yo ¿Cuántos? quisiera, yo digo que depende de la situación, pero a mí me gustaría al menos uno más. Ok, dos. Niño o niña, no importa. Cerramos ahí el trato. Dos. Listo. Dos, uno Eva y el otro. O sea, tres, o Eva, otro y otro. Pero bueno, eso es episodio para otro podcast. Llega este momento antes de yo embarazada, mis redes sociales explotan con varios videos que se hacen virales. Y empiezo yo a pensar en mis redes sociales, más que solamente como ser influencer, empiezo a pensar en crear empresa sobre eso. Empieza a irme muy bien individualmente, ¿cierto? Yo empiezo a hacer asesorías en mis horas de almuerzo o en horas de la tarde después del trabajo y veo un potencial en el proceso de reubicación para darle soluciones a todos ustedes, ser parte de la solución. Y cuando yo empiezo a ver que eso se va dando, decido que quiero que emprendamos, o sea, que vivamos de esto. ¿Eso sonó para ti descabellado? Pues Leandro, esto es una terapia. fue duro de asimilar porque yo soy una persona de estructuras. Es decir, yo necesito saber cuál va a ser mi siguiente paso antes de darlo. Yo necesito que las cosas sean como muy digeribles en mi vida. Entonces, pues el hecho de pasar a un trabajo estable, a emprender 100% y vivir de las redes, pues sí me dio miedo, la verdad. Mm. Me dio miedo porque pues yo dije, ¿qué tal si no se da? ¿Qué tal si pasa algo y no tenemos, si me entiendes? O sea, no tenemos como algo fijo, algo seguro. Y, y pues en ese momento pensaba de eso, pero ya después dije, pues bueno, o sea, yo ya renuncié, ya no tengo de otra, tenemos que hacer funcionar esto sí o sí. Y fue cuando empezamos a trabajar juntos en el proyecto. Empezamos a trabajar juntos, lo que significa que 24/7 nosotros estamos juntos. Sí. O sea, vivimos juntos, trabajamos juntos, cuidamos a nuestra hija juntos, cenamos, almorzamos, todo juntos. ¿Eso cómo se siente para ti? ¿Cómo se ha sentido? Ok, pues o sea, como digo, pasamos de cada quien tenía su trabajo, tú Ujú. tenías un trabajo presencial, yo también, y digamos que habían como ciertos como breaks entre nosotros, ya cuando empezamos a trabajar, es decir, 100% Ujú. juntos, yo digo que también hubo como ciertos roces porque pues no estamos acostumbrados a Demasiado. convivir tanto tiempo juntos. Entonces, sí, adaptarse fue otro proceso porque pues dijimos como, bueno, ok, ya estamos aquí todo el día, pero pues tenemos que llevarnos bien porque pues de esto vivimos, entonces, ¿sí me entiendes? O sea, tiene que hacer literal, hubo un momento en que tuvimos que hacer un manual de convivencia Alejandro hizo un manual de convivencia. porque se estaba saliendo todo de control. Alejandro hizo un manual de convivencia que, de verdad, o sea, él se escribió como, "No, por favor, no interrumpir al otro". O sea, Sí. él... No, y son cosas básicas de la comunicación, pero pues cuando uno convive con alguien, con una persona es decir, tanto tiempo, pues
tarde o temprano van a haber conflictos y es normal, no solamente en pareja, sino en general. Pero es que creo que nosotros hemos hecho transiciones como muy Muy fuertes, bruscas, o sí. sea, como que salimos de Colombia y nunca habíamos vivido juntos y empezamos a vivir juntos y emigramos. Ujú. Empezamos a trabajar juntos y a ser papás al mismo tiempo, entonces como que todo eso también te satura, porque independientemente de que nosotros tengamos una relación fuerte, que considero que es así, Sí. dígalo no lo contrario. Bueno, no, considero que es así, realmente sí existen muchos problemas entre nosotros, porque obviamente es cuando tienes un hijo, yo siento que empieza en el medio a sacar todo lo de tu crianza y tenemos crianzas diferentes. Entonces se empieza a ver eso involucrado, a llegar a un acuerdo en decisiones, pero aparte en la empresa también somos diferentes. O sea, nuestras formas de trabajar son diferentísimas. Alejandro, él actualmente en nuestra empresa, él es el director multimedia, él se encarga de todo lo visual de redes sociales y demás, pero yo soy una persona muy, como que tengo mucho micromanagement, o sea, como que yo tengo que estar todo en todo, ¿sí? Y me cuesta soltar. Y Alejandro es como, pero déjame que yo estoy haciendo esto y está, sí, como que es mi idea. O yo también soy muy estructurada, porque vengo pues de trabajar en una empresa grande donde entiendo todo como un proyecto, sí, y aunque Alejandro es muy organizado, pues él también empezó a aprender de esas cosas, Mm. ¿cierto? ¿Qué fue lo más duro para ti de emprender? De emprender, pues como tal fue eso. Es decir, trabajar en una o vivir de un emprendimiento es decir, no hay Agotador. estructura, no hay Sí. estructura. Tú tienes que crear la estructura porque cuando tú estás trabajando en una empresa, la estructura ya está, tú solamente tienes que seguirla. Pero yo nunca había tenido que, es decir, hacer lo que hago hoy en día, entonces pues hubo muchas cosas que tuve que aprender a las malas. Es decir, no había estructura, entonces se hace una cosa, se sale de control y resulta que no sirvió y perdiste el tiempo. Entonces, bueno, hay que encontrar una manera de optimizar el tiempo y hacer que esto sea lo más eficiente posible y ya uno va aprendiendo sobre la marcha, pero como te digo, no hay estructura como tal. Entonces eso fue lo más difícil, crear la estructura para que las cosas fluyan lo más, o sea, lo más natural posible. Eso fue lo más difícil. ¿Y lo que más has disfrutado de nuestro emprendimiento? Yo digo que pues la libertad de poder tener a nuestra hija cerca todo el tiempo. Siento que ya después de tanto tiempo, bueno, tanto tiempo duramos, no llevamos ni un año trabajando juntos, pero con Ya, él el lo tiempo ve ya como 1000 años. ya con el tiempo nos hemos llevado mucho mejor. Yo siento que, o sea, la convivencia ha sido mucho más relajada, ya como que, como ya hay estructura, ya cada quien sabe qué tiene que hacer y ya cada quien sabe cómo lo hace, entonces ya uno como que espera el trabajo del otro y por lo general siempre es así, entonces ya una vez se llegue a ese punto de comodidad estructural, yo siento que eso ya es como, eso es como la clave. Ya Sí, empieza a fluir todo muy bien y también pues la libertad de que podemos hacer este trabajo desde cualquier parte del mundo. exacto. Entonces eso también lo he disfrutado mucho. Perfecto. Yo quisiera saber qué se siente como vivir, porque muchas personas dicen como, ok, tienen una empresa, pero qué se siente vivir sabiendo de que no hay un salario fijo. Tú que vienes y que la mayoría de personas les da miedo eso. Y tú que venías de ese miedo también, y yo creo que también es una barrera muy mental de no voy a recibir todos los viernes un pago de $1000, $2000, sino puede que tenga semanas espectaculares de por encima de 15.000, $20.000, a que puedas tener semanas de 200, $300. O sea, Mm. Eh, Como dije, estructuras, ser muy organizado con el dinero, yo creo que es algo que también empezamos a implementar, sí. porque cuando tú eres, o sea, cuando tú trabajas para ti mismo, y sobre todo cuando estás empezando es muy difícil saber, es decir, es muy difícil tener como contar con algo fijo. Entonces es muy importante saber aprovechar las oportunidades grandes que tienes. Van a haber meses que va a ir bien, van a haber meses que no tanto y siento que ahorita después de un tiempo ya hemos logrado una estabilidad. Eh, No fuimos muy organizados al principio. Sí, sí, es decir, nadie te enseña eso. Digamos que es algo muy triste
que a la gente le enseñan muchas cosas en su juventud, Sí, pero no le enseñan a manejar el dinero y sí. nosotros pues obviamente fuimos víctimas de eso también. Porque nos empezó a ir Entonces, muy bien. entonces sí, malgastábamos el dinero y digamos Sí. que también como sentíamos, veníamos de esa sensación de seguridad, de, ok, yo tengo una entrada fija, entonces pues, ok, es lo mismo, sentíamos que era lo mismo, pero pues obviamente, No es lo así mismo. como hay momentos en que te va muy bien, hay momentos en que no es así y ahí te pega la realidad y es cuando aprendes a manejar el dinero más responsablemente. Perfecto. ¿Cuáles son como, o cuál sería tu mensaje para, primero, las parejas que están pensando en emigrar juntas? Y Mm. segundo, para las que están en esa encrucijada de, ¿qué hago? ¿Renuncio a mi trabajo? ¿O me lanzo o sigo trabajando? ¿Cierto? Y te lo quiero preguntar a ti porque quizás yo tengo muy establecido que desde el principio yo siempre soñé con emprender, pero esa no era tu idea tampoco y quizás tú seas el ejemplo o estés en los zapatos de muchas personas en este momento. Entonces quisiera que me pudieses responder para las personas que nos están escuchando y viendo, ¿qué les dirías? Tanto a las que están empezando a emigrar como a las que quieren Pues emprender. es importante elegir muy bien con quién vas a emigrar. Es decir, antes de emigrar a un país, hay que saber conocer bien a la persona con la que vas a venir porque es decir, te va a cambiar la vida completamente. Sí, Tú vienes de algo muy distinto a lo que vas a vivir y necesitas un apoyo muy grande, una persona que después de un tiempo tú ya sabrás y digamos que si tu criterio es el correcto, sabrás elegir bien y dirás como sí. esta es la persona que necesito a mi lado, porque se vienen momentos muy difíciles, se vienen momentos muy retadores y digamos que también encontrar esa estabilidad en alguien que te diga cuando las cosas estén difíciles, pues yo te voy a empujar o al revés. Sí. Es decir, encontrar Fundamental. encontrar ese alguien que está ahí para ti es importante. Ya una vez se defina, ok, esta persona es la indicada, esta persona se nota que quiere avanzar conmigo o quiere algo diferente, quiere salir de esa zona de confort, porque es importante que estén en la misma página, ya ahí sí se toma la decisión. Ujú. La otra pregunta, ¿cuál fue? Para las personas que quieren emigrar, no Que sino ya están emprender, que ya están emprende. acá, sino que tienen un trabajo estable, pero como que están aburridos y que dicen, yo quiero emprender, pero me da miedo lo Mm. cómodo al meterme en esta carrera de emprender que no sabes si se va a dar o no. Yo digo que, o sea, como yo lo veo, porque Sí. es que sí se vale, es decir, arriesgarse, el que, como dicen, el que no arriesga no gana, pero también sean conscientes de las cosas. Digamos que soy partidario 100% a que la gente emprenda si quiere hacerlo. No es Sí. para todo el mundo, si hay gente que se siente muy bien, se siente cómoda trabajando en una empresa o se siente Ujú. cómoda en el trabajo en el que está. Y yo digo que al final si uno viene a este país es para buscar la felicidad, sea cual sea lo que te haga feliz, ya sea trabajar en una empresa o emprender o lo que sea, que te haga feliz. Es decir, que te llene. Si a ti te llena emprender o hay algo digamos que te apasiona y aparte de eso quieres vivir de eso, sí puedes hacerlo, pero pues yo recomiendo que no, es decir, no pongan todos los huevos en la misma canasta, sobre todo empezando un emprendimiento. Es Sí. decir, es algo que pueden hacer de medio tiempo, tal vez para empezar, para tantear el terreno, para ir aprendiendo estructuras financieras, para ir aprendiendo estructuras de cómo organizar el tiempo para hacer esto, de si es rentable, si no es rentable, y ya una vez se defina eso, pues ahí sí ya se toma la decisión si se da el trabajo o no, pero sí yo sí recomiendo sí o sí que lo hagan como un medio tiempo, es decir, que distribuyan el tiempo y si hay algo que a ti te apasiona y te gusta, tú seguramente le vas a sacar el tiempo así, tengas o no tengas hijos, tengas o no tengas problemas, tú Exacto. siempre buscas la manera de hacerlo. Tienes razón y siento que el emplearse hace parte de aprender también de estructuras y eso te puede ayudar mucho en emprendimiento. Sí, y también otra cosa que quiero agregar es que yo me vi muy inspirado cuando te vi emprender y Mm, quise hacerlo no porque quiera vivir de eso, sino porque para mí emprender no solamente significa, es decir, lucrarte de algo que te gusta, sino también es decir, hacer eso y sacarle el tiempo a algo que te apasiona es importante. En mi caso, yo lo que hago, yo no lo hago porque, es decir,
y esto es un mensaje, pues de pronto sea alguna persona que le guste la música o quiera vivir de la música, que quiera, que me esté escuchando, no hagan música por dinero. Es decir, si, digamos que... Es que yo te diría que no hagas nada por dinero. De Sí, hecho, no si hagan haces nada por redes, dinero, no lo hagas por exactamente. dinero. Sea algo que te gusta, hazlo Sí, porque es tu convicción. sí, sí. Y porque si no, o sea, te vas a pegar durísimo y no vas a disfrutar de El la misma proceso. manera el proceso como si lo hicieras sin tener ese factor en cuenta. Pero pues obviamente ya una vez se llega a cierto nivel y digamos que por cuestión de la vida lo que a ti te gusta te empieza a dar dinero, pues ya uno empieza a ver estructuras. Pero al principio disfrútenlo, háganlo porque les nace y no busquen nada a cambio de eso, simplemente disfruten el proceso y háganlo por convicción. Totalmente, estoy de acuerdo contigo en que no hacer las cosas por dinero es muy importante y es por eso que cuando se emprende por necesidad, los emprendimientos fallan, porque entonces entramos en una etapa de desespero, de nos está dando, ¿qué pasa? Y fracasamos. En cambio, cuando tú emprendes con amor, sabes que tienes que darle 1000% a ese proyecto y que en algún momento se va a dar, pero tú no lo haces con esa convicción, tú haces el día a día y trabajas el día a día es porque te gusta y te apasiona. Y como dice no sé quién dice, pero sé que he escuchado esta frase, si tú haces lo que te gusta diariamente, no trabajarás ni siquiera un día de tu vida. Y aunque obviamente nosotros trasnochamos mucho, le metemos mucho a este proyecto, tú le metes mucho también a tu proyecto, porque Ujú. aparte de este, que es un full time, aparte de Alejandro ser papá, que también lo admiro un montón, también le mete todavía a su proyecto. Y se inspira en el estudio y escribe canciones y las graba y crea videos. Y él lo hace porque le gusta y porque es su convicción. Su Exactamente, convicción. y siento que yo lo hago muy egoístamente, es decir, yo lo hago porque a mí me gusta y no espero Sí, nada a cambio de eso, simplemente para mí es relajante, es terapéutico como lo mencioné exactamente. al principio, y a pesar de que lo trato como si fuera un trabajo, porque como te digo, yo siempre he sido muy disciplinado en las cosas, Demasiado. soy muy estructurado, Mm. pero sigue siendo, en este momento sigue siendo un hobby para mí, es decir, yo lo hago porque es como un momento de mí para mí, es decir, yo lo hago porque me encanta y no espero nada a cambio. Y así empezaste tú también. Tú lo empezaste a hacer porque no esperabas nada a cambio, tú lo Mm, hacías mm, por convicción, porque te mm. gusta ayudar a la gente Sí. y las cosas se dieron. Entonces, si las cosas se dan o no se dan, no importa, disfruten lo que hagan y eventualmente, si es para ustedes, las cosas se van a dar para que te puedas lucrar de eso. Perfecto. Voy a hacerte algunas preguntas acá que tengo anotadas que para que sean respuestas cortas. La primera es, ¿qué es lo más difícil de ser mi esposo siendo yo influencer? Mm, buena pregunta. Pues realmente siento que, o sea, Diana, o sea, obviamente tú eres mi esposa y eres la mamá de mi hija y pues trabajamos juntos, pero aparte de eso, pues yo siento que de pronto hay gente que como que, o sea, para mí es raro, ¿no? Que la gente te ve y dice como, o sea, no puedo creer que seas tú o mucha gente yo he escuchado, pues en la asesoría obviamente yo voy pasando por el lado y escucho, o sea, como es un placer conocerte, no puedo creer que esté hablando contigo y yo la veo y pues es Diana. O sea, valóreme. Mejor dicho, lo va a empezar a Pero, cobrar. pero, o sea, no en el mal sentido, sino que, o sea, es raro para mí como que la gente te vea, es decir, la gente obviamente, pues como no te ve todos los días, te ve de esa manera y pues para mí es chévere, pero también es como, o sea, como que entro en ese momento como digo, o sea, Diana, o sea, la conoce mucha gente, entonces es como, No somos famosos acá, pero no, pero sí mucha gente sí. te admira y te conoce. Sí, gracias porque hemos construido una comunidad linda y esto es gracias a ustedes que están viendo y escuchando. Arriba o abajo, pero de países. Ah, No de países, de estados, perdón. Arriba en el norte o abajo en el sur, en Estados Unidos, si te tocara escoger vivir. ok. Eh, yo digo que, yo digo que abajo. Abajo. Sí, Ok. sí, yo soy más como... Lo que pasa es que siento que arriba es como, o sea, como que la gente está como como en otra onda, no sé. Arriba para... Abajo la gente es muy amable, es muy como tranquila, el clima es chévere, no sé, me gusta el calor. De Yo pronto digo para que las abajo. personas que están recién llegadas, Y cuéntame ciudades, estados de arriba, por favor. estados de arriba, digamos, Nueva York,
donde está, en Washington, que es donde está Seattle, Chicago, Illinois, todos Sí. esos estados como en frontera con Canadá, yo diría que son de arriba, de pronto unos más abajo. Sí. Em, ¿Abajo? sí, donde hay estaciones marcadas ahí. Sí. Ok. ¿Y abajo? Abajo, California, Texas, Florida, Luisiana, Arizona. Ok. Muy bien. Texas, Florida o California. Para vivir. Para vivir, o sea, siendo honestos, Texas. Texas tiene como lo mejor de ambos mundos y siento que California se ha dañado mucho. Y Florida, pues, es bonito, pero es increíblemente costoso. Hace poco estuvimos Sí. allá y lo comprobamos. Y más para empezar, no empiezan en Florida. Estando en Estados Unidos podemos tener acceso a diferentes culturas, ¿cierto? Diferentes comidas. ¿Con cuál te quedas? ¿La comida mexicana, puertorriqueña, salvadoreña, hondureña o colombiana? Uf. No se ofendan, ¿ok? Desde que yo llegué acá, Sí. le cogí mucho amor a la comida mexicana, pero digo que nada como la comida colombiana. Ah, ¿cuál es tu plato Definitivamente. favorito colombiano? Ah, me gusta, no sé. No, depende. Me gusta el ajiaco, me gusta la bandeja paisa, empanadas. Cuando hacemos empanadas acá, Maravilloso, chévere. porque las hago yo. Y si no le Le quedan gustan, buenas. pues... Bueno, creo que eso fue todo por este capítulo del podcast. Espero que hayan llegado hasta el final. Si no llegaron hasta el final porque se cansaron al principio del podcast y esta gente está hablando miércoles, pues nada, los invito a que se lo vean hasta el final porque la verdad está muy bueno. No, y a ti agradecerte. No solamente quiero agradecerte públicamente por haber asistido a este podcast, que es raro entrevistarte, pero también quiero agradecerte públicamente por ser el papá que eres, ya que acaba de pasar el Día del Padre, por el esposo que eres, ¿cierto? Por el socio que eres y por la persona que eres, por haber decidido emigrar conmigo, por hacer este proyecto de vida conmigo y por estar sentado frente a esta cámara. Así que gracias y espero que no sea la última vez. No, muchas gracias a ti. Estuvo chévere. O sea, fue algo diferente y no, nada, lo mismo también. Hemos aprendido mucho uno del otro y estamos yendo para adelante y así va a seguir siendo. Ok, un mensajito que le quieras dejar a las personas que nos escuchan, que nos ven y que hacen parte de nuestra comunidad. Bueno, primero que todo, pues gracias por ser parte de esta comunidad, de ser, de estar ahí para nosotros. Para nosotros significa mucho y esta comunidad va a seguir creciendo, vamos a seguir haciendo contenido para ustedes y vamos a seguir dando información valiosa para que se empapen de conocimiento y tomen buenas decisiones antes de emigrar o antes de hacer cualquier cosa que sientan que les conviene a su vida. Entonces, esa es la idea de por qué creamos esta empresa y para eso estamos acá. Ujú. Les mando un abrazo, les agradezco nuevamente por estar acá, a ti gracias y nos vemos en un próximo episodio del Charlamos Podcast. Chao. Chao. Te toca a ti esta vez. Chao. 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 Bye.